Bien, quería hacerles un repaso antes de que miremos el tema de distancias entre dos puntos, y quería recordarles el tema del plano cartesiano y cómo se colocan puntos en el plano cartesiano, cómo graficar un punto. Bueno, como ya sabemos, el plano cartesiano tiene dos ejes. Este es el eje X y este es el eje Y. Si se fijan, el eje X tiene su parte positiva de este lado y el eje Y, esta es la parte positiva del eje X, del eje Y esta es la parte negativa del eje Y. Así también tenemos la parte positiva del eje X y la parte negativa del eje Y. De manera que si nosotros quisiéramos graficar un punto, por ejemplo, quisiéramos ubicar el punto que tiene como coordenada X 2 y 3 como coordenada Y, entonces estaría ubicado aquí. Este sería el punto 2, 3. Si lo queremos colocar como par ordenado, sería 2,3. Y dibujamos aquí, si este es la ordenada menos 2 y aquí está la abscisa 3, entonces este punto que está aquí sería para X menos 2 y para Y 3. Sería el par ordenado menos 2,3. Fijémonos acá. Aquí la X vale 2 y aquí la Y vale menos 4. Así que este sería el punto 2, menos 4. Siempre se menciona la X de primero. Igual, si estuviéramos en este lado, fíjense, este punto, ¿cuál sería? Sería el par ordenado menos 5, menos 3. Porque está en esta parte del plano donde las dos componentes del par ordenado son negativas. Por ejemplo, vamos a ubicar este punto. Para eso voy a valerme de esta herramientita. Fíjense, vamos a dibujar un punto. Digamos fíjense. Ese es el punto 1 en X y 2 en Y. Aquí está, miren. El punto A se llama 1,2. Vamos a ubicar otro punto acá. Aquí, miren. Ese es el punto B, que se representaría con el par ordenado 4,5. 4 porque es este valor en X y 5 porque es el valor en Y. De igual manera, si quisiéramos marcar este punto, fíjense, ¿cuál sería este punto? Sería para X menos 4 y para Y menos 3. O en esta parte del plano, fíjense, sería 4 en X y menos 3 en Y. Luego, en este cuadrante, que sería el segundo cuadrante, tendría menos 4 en X y 3 en Y. Aquí están todos los nombres de esos pares ordenados. Si quisiéramos darle algún nombre, voy a ver si encuentro aquí una herramienta que me permita que el cursor lleve ya las etiquetas. Sí, aquí está. Entonces, fíjense, a medida que nos movemos, miren, ahí está etiquetado ya el par ordenado. Este sería el par ordenado 1 menos 4. Aquí el punto A ya habíamos dicho que era 1, 2. Voy a quitar este de acá. Miren, ¿cuál sería? El 1 en X y 2 para Y. Y este sería el 4 en X y 5 para Y. Esta es la forma en que representamos puntos en el plano cartesiano. El plano cartesiano es esa unión entre dos ejes, el eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. Vamos a quitar esto porque no me gusta ese cursor con
con esos numeritos, pero bueno, era para mostrarles a ustedes esa parte. Se lo quitamos. También en el plano cartesiano nosotros podemos hacer un segmento que vaya del punto A al punto B, por ejemplo, o una línea recta, pero vamos a hacer un segmento. Miren, aquí está un segmento. Lo vamos a hacer pasar desde A, aquí, hasta, oh, perdón. Aquí está, miren. Ese es un segmento. Un segmento pues es una línea que está entre dos puntos. Si nosotros quisiéramos calcular la distancia de ese segmento, nosotros podríamos colocar otro punto acá, fíjense, aquí, y hacer este segmento y ya ustedes van a ver qué longitud tiene ese segmento. Y luego acá, miren, también acá. Aquí. Si quisiéramos nosotros calcular la longitud de este segmento, nosotros tendríamos que ver cuál es esta longitud, que en este caso es 3, miren, 3, y en este caso también es 3, entonces fácilmente con una fórmula podríamos calcular esta distancia. Digamos que queremos calcular esta distancia, desde aquí hasta acá. Bueno, mediríamos entonces la distancia en X, formando un triángulo acá. Y acá. Fíjense, quisiéramos nosotros calcular la distancia de este segmento ED, nosotros calculamos esta distancia de acá, que sería 2, 4, 6, 8, y esta distancia de acá, que sería 2, 4, 6. Y con una fórmula nosotros podríamos calcular esta distancia, que sería la suma de los cuadrados y luego sacándole raíz cuadrada. Aquí este software me ha calculado ya la distancia que hay. Fíjense, tenemos el segmento AB. El segmento AB es este. Dice que esa distancia es 4.24. Automáticamente ha calculado la distancia. Usando los otros dos segmentos, por ejemplo el segmento FB. El segmento de FB dice que mide 3, aquí ya bien lo habíamos calculado nosotros, 1, 2, 3, fíjense, el segmento de FB es 3. Y el segmento FA, ya habíamos dicho también que es 3, miren, es este de acá, 1, 2, 3. Bueno, este segmento habíamos dicho que mide 2, 4, 6, que es el segmento EC. Busquémoslo acá, miren, aquí está. Y el segmento CD es 8. Deberíamos entonces tener nosotros, ya sabiendo que este es 8 y este es 6, saber cuál es la distancia que hay en este segmento, ED. Bueno, con este recordatorio ya quedamos listos para poder calcular distancias ya de forma analítica. Aquí lo hemos visto con gráficos, pero de forma analítica también lo podemos calcular y eso se lo voy a explicar en otro momento.